Hola y bienvenidos al podcast de Paradigmas de Investigación Psicológica. Quien les habla, Yuri Karina Ramírez Ospino. Y en esta ocasión hablaremos sobre uno de los temas centrales de la investigación psicológica, los paradigmas de investigación en psicología, que permiten entender cómo se construye el conocimiento en esta disciplina. En este programa revisaremos todos los paradigmas tradicionales, sus consecuencias a la hora de explicar las problemáticas sociales y algunas de las corrientes nacientes que están cambiando la forma de investigar en psicología. Hoy nos acompaña el equipo número 5, quien va a compartir con ustedes sus ideas y sus reflexiones sobre estos enfoques. Comencemos. Las principales paradigmas de la investigación. Empecemos por el paradigma positivista, el cual fundamenta que este enfoque es importante en el uso de métodos cuantitativos que persiguen la formulación de leyes generales orientadas al comportamiento de las personas. De esta forma, prioriza la objetividad y la posibilidad de reproducir los resultados, acudiendo a técnicas como las encuestas o los experimentos controlados. Un ejemplo de este paradigma puede ser un estudio que analiza la prevalencia de trastornos mentales en una población, empleando análisis estadísticos para identificar correlaciones entre distintas variables. Por su parte, el paradigma interpretativo se centra en comprender las experiencias subjetivas y las percepciones que las personas construyen sobre su realidad. Este enfoque utiliza metodologías cualitativas, como entrevistas en profundidad y la observación participante, para captar los significados culturales y sociales. Un ejemplo de este es la investigación que indaga en las vivencias de migrantes a través de entrevistas, con el propósito de entender sus realidades desde su propia perspectiva. Ahora hablaremos sobre el paradigma crítico. Este enfoca su relación en las estructuras de poder y las dinámicas de opresión que condicionan la vida de las personas. A diferencia de otros enfoques, no busca solo describir la realidad, sino también transformarla, promoviendo el cambio social. Se apoya en metodologías participativas que permiten visibilizar las voces de quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo es el análisis sobre cómo la pobreza impacta la salud mental en comunidades marginadas, utilizando entrevistas y grupos focales para dar protagonismo a los afectados. La relevancia social de los investigadores críticos no se limita como a observar, sino que también proponen soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de aquellas poblaciones más desfavorecidas. Ahora hablaremos sobre el paradigma de la complejidad y sus enfoques emergentes. Aquí en este paradigma de la complejidad responde a la posibilidad de poder considerar fenómenos que se encuentran en continuo desarrollo y en interrelación con otro tipo de fenómenos, así como propone que los problemas sociales y psicológicos no deben entenderse mediante relaciones lineales de causa y efecto, sino que por el contrario, estas deben ser entendidas desde una perspectiva global. Un ejemplo de esto es un estudio sobre el bienestar emocional en comunidades afectadas por el cambio climático, que considera factores como el estrés ambiental, los desplazamientos forzados y la influencia de las políticas públicas. Por último, los paradigmas emergentes, el constructivismo y las aproximaciones transdisciplinarias se caracterizan por integrar saberes de muy distintos ámbitos, la biología, sociología, educación, entre otras, para poder dar cuenta de la complejidad del comportamiento humano. Cordial saludo, mi nombre es Daisy Paula Muñoz Bravo y aunado de lo que la compañera explicaba, también hablaremos un poco de cómo han evolucionado estos paradigmas a lo largo del tiempo y podemos ver que la evolución de los paradigmas en la investigación psicológica refleja los cambios históricos, filosóficos, sociales y científicos que ha vivido esta disciplina desde su origen. Esta evolución no ha sido lineal ni uniforme, sino que ha implicado rupturas, críticas y diálogos entre posturas distantes en un intento por comprender mejor la complejidad de comportamiento humano y sus contextos. Esta evolución se puede entender en 4 grandes momentos históricos.
El primero, el dominio del paradigma positivista, que la psicología buscaba legitimizarse como ciencia tomando como modelo las ciencias naturales. El segundo, la aparición del paradigma interpretativo a mediados del siglo XX, que explicaba la conducta solo desde la observable. El tercero, la emergencia del paradigma crítico, años 70 y 80, que eran los movimientos sociales, las luchas por los derechos humanos, críticas al poder institucional y a la psicología tradicional. Y el cuarto, consolidación del paradigma construccionista desde los años 90 hasta hoy, que rechaza la idea de verdad objetiva universal, afirma que la realidad psicológica se construye mediante el lenguaje y las interacciones sociales. Muchísimas gracias. En este caso, tomo de reflexión, los paradigmas siempre han existido, han evolucionado a pasar de los años, a pasar del tiempo, han evolucionado así como pues la sociedad ha evolucionado. Pero vemos que no hay, en algunos sí hay una fecha exacta de inicio, en otros no tanto, pero se puede notar, por ejemplo, hay uno específico que comienza en Grecia y, y que es el paradigma humanista. Se comienza en Grecia, entre Grecia y Roma, y no se data una fecha exacta de sus inicios. Y vemos que todavía este paradigma está vigente a la actualidad. Entonces, aún con los paradigmas emergentes y cómo se han incorporado estos paradigmas a los que ya venían establecidos, a los que ya se venían evolucionando de hace tiempo atrás, y vemos cómo se han fusionado de una manera que han permitido una mayor comprensión del comportamiento y una mayor comprensión a su vez de la mente humana, al saber por qué, siempre vamos a tener como seres humanos la pregunta del por qué nos estamos comportando de esta manera, o por qué cierto comportamiento, o por qué cierto proceso cognitivo, o por qué se dan estas cosas a nivel cognitivo. Entonces, estos comportamientos, estos paradigmas emergentes, han llegado para apoyar en la búsqueda y la investigación de esas respuestas. Un claro ejemplo que puedo decir es el paradigma cognitivo, cómo actúa en la educación, en los procesos de educación actuales, o sea, cómo ha evolucionado incluso, ha impartido en la tecnología de la inteligencia artificial. Esto es una cosa que se ha abarcado todos los campos y pues se ha desarrollado este tipo de cosas a base de estos paradigmas de investigación. Entonces, ese era mi aporte. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio y seguimos con nuestra compañera.